Respecto a la fisiopatología, en la malaria se produce la destrucción de los eritrocitos con liberación de sustancias del parásito y de los hematíes a la circulación sanguínea. En los casos graves de Plasmodium falciparum, las alteraciones producidas se deben principalmente a fenómenos de citoadherencia y secuestro de los hematíes parasitados. La adherencia produce enlentecimiento del flujo sanguíneo de los capilares con hipoxia, aumento local de citoquinas, glucólisis anaeróbica y acidosis láctica. La membrana de los eritrocitos infectados que van a estar parasitados con formas maduras de Plasmodium se vuelven rígidas y se forman unas protuberancias conocidas como NOPs, que son estas que visualizamos aquí, que facilitan su adherencia al endotelio vascular. Este se nombra un fenómeno que se llama citoadherencia. Principalmente esto se produce a nivel de capilares de órganos vitales, sobre todo cerebrales, y desaparecen de la sangre periférica, a la que ya no vuelven por un fenómeno denominado secuestro. Estos fenómenos de citoadherencia y secuestro no se producen en las infecciones por otras especies de Plasmodium. En ellas pueden verse en sangre periférica parásitos en todas sus formas de desarrollo. La adherencia, como les mencioné anteriormente, produce enlentecimiento del flujo sanguíneo en los capilares, hipoxia, aumento local de citoquinas, glucólisis anaeróbica y acidosis láctica. En cuanto a las células y receptores involucrados en la interacción con eritrocitos parasitados por Plasmodium falciparum, vemos que ya se han descrito varios fenómenos. En cuanto a las células endoteliales en los capilares, se ha visto el fenómeno del secuestro y hay unos receptores que se han visto relacionados con esto, como el CD36, ICAM1, BCAM1 y la S-lectina. También se ha visto que el espacio entre las vellosidades de la placenta, o sea, el sincitio trofoblasto, se encuentra el fenómeno de secuestro placentario y tiene unos receptores relacionados. Así como en los eritrocitos no parasitados, también se ha observado que, a pesar de no estar parasitados, ocurre un fenómeno denominado fenómeno de rosetas, y también se ha encontrado que hay unos receptores relacionados y que esto principalmente ocurre en los pacientes con grupos sanguíneos A y B. En los eritrocitos parasitados se presenta el fenómeno de autoaglutinación, los receptores no se conocen. ¿Qué le pasa a las plaquetas? Las plaquetas pueden presentar una trombocitopenia, el recuento de plaquetas disminuir por un fenómeno de agregación. Estos son los receptores que se han identificado relacionados. Cuanto a los monocitos y a las células dendríticas, se ha encontrado que hay un fenómeno de modulación de la respuesta inmunitaria relacionado con el receptor CD36. Efectos del TNF y su relación con la malaria. En el endotelio, el TNF aumenta la expresión del ICAM1 y el BCAM1, que incrementa el secuestro de glóbulos rojos parasitados. También se induce la actividad procoagulante, que contribuye a las alteraciones de la coagulación. Se altera la integridad de la monocoapa, incrementando la permeabilidad vascular, alteración de la barrera hematoencefálica. En el endotelio de los macrófagos hay producción de interleuquina 1 y 6, que están aumentadas en pacientes con malaria y que amplifican la inflamación. En cuanto a la producción de quimoquinas, estarán aumentadas en pacientes con malaria y va a haber reclutamiento de leucocitos. En el sistema nervioso central, la fiebre aumentará la producción de prostaglandinas en el hipotálamo. Es la principal manifestación clínica de la enfermedad. La somnolencia y la anorexia también están presentes como síntomas asociados en esta enfermedad. En el hígado va a haber producción de proteínas de fase aguda. Están aumentadas en la malaria y participan en la inflamación. Se van a inhibir las enzimas de la gluconeogénesis, que van a contribuir a la hipoglicemia. Alterando la eliminación del lactato, se contribuirá a la acidosis metabólica, y la reducción de depósitos de glucógeno por incrementar la gluconeogénesis contribuirá también a la hipoglicemia. En la médula ósea, ¿qué pasa? Se suprime la proliferación de los progenitores y se induce la apoptosis en estas células, contribuyendo a la denominada anemia palúdica. En el riñón hay activación endotelial, infiltración de células inflamatorias y daño de células tubulares, que llevarán a daño y a disfunción renal. En el pulmón hay activación endotelial, infiltración de células inflamatorias, daño alveolar, que llevarán a falla respiratoria. Y también se ha visto que se incrementa el consumo de glucosa en diferentes tejidos, que contribuye a la hipoglicemia en esta enfermedad. Se induce la producción de óxido nítrico, que puede inhibir la respiración mitocondrial, lo cual contribuye a la acidosis metabólica, y se induce la apoptosis en diferentes células, que contribuye al daño celular inducido por el parásito. Entonces vamos a ver que están los fenómenos de disfunción metabólica, en los cuales va a haber una acidosis láctica con obstrucción microcirculatoria. Los eritrocitos adherentes a la pared del vaso producirán hipoxia, glucólisis y aumento del lactato.
Se ve la disfunción hematológica dada por anemia principalmente, por el freno medular y por la hemólisis per se de la malaria. La trombocitopenia se va a ver por mayor consumo periférico de plaquetas, por secuestro esplénico y también por el fenómeno de agregación plaquetaria. La disfunción renal se verá alterada por la hemólisis masiva, la liberación de hemoglobina que llevará a necrosis tubular aguda y en casos muy raros llevará a la fiebre hemoglobinúrica. También se ha visto que se puede producir disfunción circulatoria llevando a alteración del miocardio, llevando a una disfunción miocárdica. Esta va a surgir en las fases finales de la enfermedad, dada esta por acidosis metabólica, por hipoxemia y por sepsis por gram negativos. La disfunción respiratoria es otra manifestación clínica que se puede dar. Se ha establecido que el SDRA podría llegar a tener una fisiopatología diferente en la malaria. Se ha discutido si hay aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares, discutido también el papel de las endotoxinas y discutido el edema agudo de pulmón dado por hidratación excesiva. En malaria no complicada las manifestaciones respiratorias están presentes, principalmente con tos seca del 20 al 50% de los pacientes. La taquipnea es el resultado de fiebre, anemia y compromiso pulmonar. Se ha demostrado obstrucción de la vía aérea pequeña y disminución de la capacidad de difusión, dada por secuestro de parásitos a nivel microvascular, excepto para Plasmodium vivax. En malaria severa se presenta distrés respiratorio, que puede deberse a compensación respiratoria por acidosis metabólica, sobrecarga de líquidos, neumonía asociada, neumonía aspirativa, ALI, SDRA y anemia severa en niños principalmente. En pacientes con malaria severa por Plasmodium falciparum es muy frecuente la acidosis metabólica. El SDRA es la principal manifestación respiratoria en malaria severa independientemente de la especie. La mortalidad es elevada aún con acceso a ventilación mecánica, que llega a ser del 10 al 40%. El riesgo de desarrollar SDRA y edema pulmonar agudo es bajo, es del 0.1%, pero en malaria severa es del 2 al 25%. En pacientes pediátricos, la incidencia de distrés respiratorio varía entre el 7 al 16%. En gestantes, el edema pulmonar puede ocurrir justo después del parto, especialmente en el contexto de anemia severa periparto o por sobrecarga de fluidos. ¿Cuáles son las causas de ALI y SDRA? El secuestro de eritrocitos parasitados, reacciones inmunológicas del huésped, infecciones superpuestas, coexistencia de sepsis o bacteriemia. También se ha relacionado a la disfunción gastrointestinal. Esta se da por el secuestro vascular intestinal, la interferencia en los procesos de absorción y las endotoxinas.